Centro Terapéutico Cristiano presenta Radiocharlas, un espacio para capacitarnos, aprender juntos y recordar herramientas útiles para aplicar a nuestra vida. Una charla cada jueves, para que puedas escucharla donde quieras, cuantas veces quieras. El tema de hoy es ¿cómo experimentar una felicidad verdadera? A cargo del locutor y comunicador Esteban La Rosa. Si tenés preguntas, no dudes en escribirnos al número en pantalla. Esperamos que estos minutos sean de bendición para tu vida. Bueno, qué temita el de la felicidad, ¿eh? Si tuvieran que pensar en una canción sobre la felicidad, canción popular, ¿no? ¿Qué les vendría a la mente? A ver, por ejemplo, la de Palito Ortega es aquella. ¿Qué otra se les ocurre? ¿Cuál? De Diego Torres, pintarse la cara. Habla de mucho de otra virtud que es junto con ella, que es la esperanza. ¿Alguien más? Soy feliz, ¿esa? La vida es un carnaval, a ver cuál es esa, que no la conozco. Ah, Celia Cruz. ¿Alguna otra? Felicidad, los iracundos, miren ustedes. Más atrás estoy en el tiempo. Bárbaro. Yo me acordaba hoy de Don't Worry, Be Happy, por ejemplo, los que son más jóvenes. Me acordaba de Charly García cuando dice, no puedes ser feliz, dice una parte de la canción, con tanta gente hablando a tu alrededor. Después miraba recién y la venía escuchando también, de César Banana Pueyrredón, Felicidad no tienes dueño, decía. No sé si se acuerdan algunos de ellos. Otro grupo norteamericano, Shiny Happy People, gente feliz y brillante, R.E.M., otro grupo de los 80. Hay cantidad de canciones, uno pone felicidad, canciones y empiezan a saltar, porque el tema es realmente necesario en la vida del ser humano. En el 2014 hubo una canción que batió récords de visitas, miles de millones de visitas. Happy, era simplemente happy la canción, feliz. Bueno, ¿qué pasa que hay tanta necesidad de hablar, de promocionar la felicidad? Al punto que las Naciones Unidas, hace poco tiempo atrás, relativamente poco tiempo atrás, decretaron que el 20 de marzo es el Día Internacional de la Felicidad. Y tal vez no está tan promocionado, pero está adquiriendo fuerza para, dicen ellos, reconocer la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno. Fíjense cómo lo ponen ahora, a qué relevancia le están dando. El mundo necesita, decía el secretario general en el momento de las Naciones Unidas cuando lo establecieron como el Día Mundial de la Felicidad, el 20 de marzo, que el mundo precisa un nuevo paradigma económico que reconozca la paridad de los tres pilares del desarrollo sostenible: el social, el económico y el medioambiental, porque juntos definen nuestra felicidad global, decía él. Incluso hay un país, a raíz de todo esto, que en los últimos años ha redefinido la manera en que mide el estado de su ciudadanía. Nosotros tenemos un indicador económico, sobre todo, que es el PBI, el Producto Bruto Interno, que mide el grado de cantidad de disponibilidad de dinero generalmente por cabeza, ¿no? Ellos lo han cambiado. Y de hace un tiempo a esta parte tienen el índice de felicidad nacional bruta, Bután, un país allá bien lejos de nosotros. Sin embargo, han redefinido lo que es la manera en que lo manejan. Y hace poco tiempo atrás, un país sudamericano creó el Ministerio de la Felicidad. ¿Saben cuál es? Ministerio de la Felicidad.
Venezuela. En Venezuela tenemos el Ministerio de la Felicidad desde hace un tiempo atrás. Los economistas también, gente preparada en las más prestigiosas universidades del mundo, también hablan de la felicidad últimamente. Es así que un uruguayo que trabaja en una empresa de consultora de opinión pública uruguaya, Rafael Porsekansky, junto con Néstor Gandelman de la Universidad ORT, hicieron una investigación publicada en Estados Unidos que se llamaba Happiness Inequality. How much is reasonable? Es decir, algo así como la inequidad en la felicidad. ¿Cuánto es razonable? Y ellos utilizaban para calcular ese indicador de felicidad el nivel de ingreso, el nivel de utilidad y el nivel, describiendo de esa manera, el nivel de felicidad de las personas, calculándolo desde ese punto de vista. Hace poco tiempo atrás miraba una conferencia sobre recursos humanos, y los recursos humanos también están redefiniendo qué es lo que están buscando hacer con sus empleados en las organizaciones. Al punto que algunos, en vez de llamarlo de recursos de departamentos humanos, lo están llamando departamento de felicidad. ¿Y por qué? Dice, el Harvard Business Review llevó a cabo una investigación que mostraba el desempeño en el lugar de trabajo era más alto en las organizaciones que mostraron rasgos positivos. Entonces, los departamentos de recursos humanos, según las nuevas tendencias, tienen que promocionar la felicidad de sus empleados. Entonces, miden cómo se cuida a los compañeros de trabajo, cómo se evita culpar a otros, perdonar errores, enfatizar la importancia del trabajo en equipo, tratarse con respeto, gratitud, confianza e integridad. A ese punto también están empezando a modificar la manera que se trabaja con recursos humanos en nuestras instituciones. Por otro lado, un profesor de la Universidad de Harvard, que es judío, que también enseña allá, que estuvo en Montevideo el año pasado dando una serie de conferencias, auspiciado por la empresa Sura, él está desarrollando también cómo promover la felicidad en las personas, y enseña en Harvard acerca de ello. Él dice que las personas siempre han buscado la felicidad, y que la felicidad está supeditada a un estado mental y no al de una cuenta bancaria, entrenando a los grandes financistas y dirigentes de empresas del mundo. Harvard es un productor de ese tipo de personas. Dice, una persona puede tener una gran fortuna y aún así no ser feliz, y recomienda, concéntrese en tener pensamientos positivos que llenen de energía su vida. Así que fíjense, tenemos gente en la cultura, en la música, que habla, canta sobre la felicidad y cómo tenerla. Tenemos gente en el nivel de la política, en las Naciones Unidas, hablando que es necesario promover la felicidad mundialmente como un día de la felicidad. Tenemos a los departamentos de recursos humanos, de organizaciones trabajando en pro de la felicidad de su talento humano allí instalado. Tenemos académicos trabajando en el ámbito de la economía, la filosofía, la psicología de la conducta humana, trabajando para entender el tema de la felicidad en la vida de las personas. O sea, lo estudiamos, lo cantamos, lo analizamos, lo buscamos, porque hay algo que está, obviamente, todo esto muestra que hay algo que está latiendo allí que necesitamos resolver como personas. El problema central con todas estas expresiones, si usted las estudia y las mira, es que en la mayoría de ellos, si no en todas, buscan definir la felicidad como algo que se produce por un sentimiento de bienestar que depende del contexto, de factores externos que me acercan a un estado o me alejan de ese estado de felicidad que yo anhelo encontrar en mi vida. En definitiva, es el sentirme feliz. Cosas, actitudes, conductas, estados, contextos, ambientes, emociones, sentimientos, indicadores que me hagan sentir o me indiquen que soy feliz. Pero, ¿qué significa realmente la felicidad? ¿Hay otra manera de poder entenderlo aparte de estos ámbitos donde se está expresando? Leíamos hace un ratito, y leía la señora que pasó aquí, Mateo capítulo 5.
lo que se conoce como las bienaventuranzas. Ella lo leyó en una traducción que decía, Dios bendice. O puede ser, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo le voy a cambiar la primera palabra, porque la palabra que allí aparece también puede ser esta. Felices, y le voy a explicar por qué, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Felices los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Felices los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esto es en otra de las traducciones de este texto de Mateo capítulo 5, que es tan bello en el mensaje de Jesús. Sin duda que desde el punto de vista de la fe cristiana, es el texto clave para entender la felicidad. Y la palabra imprescindible para entender la felicidad que Jesús nos propone, aparece 8 o 9 veces en este texto que estamos viendo, que tiene una estructura gramatical muy interesante, muy poética, y que Jesús la presenta de manera tal que facilita la memorización en la manera que leer la pronunciación. Cuando una persona o un escritor pone tanto énfasis en un término y lo repite constantemente, tenemos que prestar atención porque hay algo que está señalando al presentar tantas veces la misma palabra. No es porque estaba con limitación de lenguaje o no le alcanzaban los términos, sino que había algo que quería marcar al utilizar esa palabra. Bienaventurado es la palabra en la traducción más tradicional que usamos los cristianos. Y luego dice porque, o sea, viene una conjunción explicativa y identifica a ellos, esas personas, y coloca un verbo que en 7 casos está en futuro y en 2 de ellas, la primera y la última, en presente, para luego presentar una promesa o beneficio para esas personas. Es una estructura del texto que se puede encontrar en otros lugares del Nuevo Testamento, especialmente en lugares como Santiago, Apocalipsis, lo que se llama el macarismo. ¿Y por qué? Porque el término bienaventurado del griego es Macarios. La Reina Valera, dijimos, lo traduce bienaventurados. La Nueva Traducción Viviente que escuchamos la lectura esta noche dice Dios bendice. Dios habla hoy, dice dichoso. Otra traducción dice afortunados. Y una, que es la que va a la acepción más original y simple de la traducción del texto, dice felices. Porque Macarios es justamente eso, felices. Felices las personas. Felices los que son de esta manera. Así que cuando miramos la manera de ser feliz, no va tan solamente al contexto que me rodea, sino que está hablando del que goza felicidad plena que es concedida por alguien más, que viene más allá de mis circunstancias específicas del momento en que estoy viviendo. El ser feliz de esta manera es no depender de mis circunstancias, está diciendo. No depende, fíjense lo que dice el texto, no depende de la pobreza, no depende de los problemas, no depende del sufrimiento. Es un estado de contentamiento y dicha que no se afecta por lo que me está rodeando en ese momento de mi vida.
Lo interesante cuando uno sigue el uso que se le da en el texto bíblico en el Nuevo Testamento, encuentra que aparece como 40 veces en el uso de los distintos escritores de los escritos del Nuevo Testamento. Pero siempre, en todas las ocasiones, cuando uno mira el texto, a quiénes se está refiriendo, no está diciendo que cualquiera puede ser feliz, sino que en todas las ocasiones se está refiriendo a aquellos que son discípulos de Jesús. Porque estas declaraciones que leímos están dadas en un contexto, que es el Sermón del Monte, el inicio del Sermón del Monte, que dice al comienzo del texto en Mateo: al ver Jesús las multitudes, subió al monte y se fue con sus discípulos y les empezó a enseñar ciertas cosas, ciertas reglas, principios, valores de ese nuevo reino de los cielos que estaba instalando en la vida de las personas. La felicidad, como la describe el texto bíblico, es concedida a aquellos que se convierten, deciden ser discípulos de Jesús, que no dependen de las cosas que le rodean, que buscamos constantemente, pero que dependen de una relación que marca todo lo demás. O sea que es algo interno y no externo, no está afectado por lo que me circunda, sino por lo que sucede en mi interior, en un estado, dice el texto, que es permanente, que debemos aprender a vivir de esa forma, siendo que tengamos o no las condiciones que hoy se celebran como felicidad en el mundo en el que nos movemos en esta cultura. Ahora, eso significa que, porque uno mira la lista que está allí proyectada, dice, son los cristianos unos amargados y que no buscan estar contentos porque ¿cómo pueden ser felices los que lloran? ¿Cómo pueden ser felices los que sufren? ¿Cómo pueden ser felices los que tienen hambre y sed de justicia? Porque están viviendo alguna situación injusta. No significa esto que nos pasamos llorando como una expresión masoquista o sufriente de esa búsqueda de la felicidad. Si así fuera, si viviéramos de esa forma, sería una versión patológica de la fe, enfermiza. Y deberíamos recibir algún tipo de tratamiento profesional, sin duda alguna, porque encarar eso así demuestra que hay algo que está mal en mi encare de la búsqueda de la felicidad. Por el contrario, cuando uno mira lo que es la propuesta de Jesús, encuentra que es la fe de la alegría, la fe del gozo, la fe de la plenitud de vida, donde dice Jesús que van a correr ríos de agua viva del interior de la persona que vive de esta manera. Que si traducimos eso en vivencias cotidianas, se va a ver por nuestros poros una felicidad que lo va a llenar todo. Pero al mismo tiempo, no es la felicidad cristiana la de estar mostrando una cara de feliz cumpleaños todo el tiempo. Porque cuando sufrimos nos duele. Porque cuando vivimos injusticias nos indignamos. Porque cuando sentimos tristeza, lloramos. Pero eso no quiere decir que dejamos de ser felices, aún en medio de esas situaciones difíciles de la vida. Pero tampoco asumimos que la práctica de la fe cristiana es una forma de evadirnos del mundo y vivir como en otra esfera donde todo parece que es color de rosa, felicidad, lucecitas, y estamos en otra, y dice, esta gente está alienada. Eso no es tampoco la felicidad que está proponiendo Jesucristo para nuestras vidas, como si fuera una especie de píldora de la felicidad, ir al grupo terapéutico o a la iglesia o al lugar donde están los cristianos para tomarse una píldora espiritual y decir que me vado de ser una droga, digamos, que debemos tomar semanalmente o cada tanto tiempo para aflojar el agobio que nos produce la vida cotidiana. Es por eso que cuando uno recorre estos versículos que están aquí como referencia, no ve en ellos una descripción de felicidad como la de alguien que se aferra a un sistema religioso como para huir del mundo, como meterse en una rosca mística. No está hablando de eso, sino la de alguien que está tan comprometido
tan comprometido en el desarrollo de su vida interior y tan consciente de las necesidades y problemas que se viven en el mundo, que alcanza la dicha, que alcanza la felicidad, mediante una profunda relación que desarrolla con Jesucristo, que le permite mirarse, que le permite mirar la realidad tal cual es, pero comprometidamente con ella para dar una respuesta a lo que está pasando. Así que no venimos aquí a comprometernos con lo que dice el mensaje de Jesucristo para tomarnos la pastilla de la felicidad, porque no existe eso. No promete Dios ese tipo de relación con Él. Sin embargo, nuestro mundo sí produce ese tipo de drogas. No sé si algunos han leído y recuerdan un libro escrito por Aldous Huxley, que vio en una distopía que él escribió en el año 1935, que se tituló en español Un mundo feliz, un inglés, en el que describe una sociedad que busca la felicidad para sus integrantes, pero que termina, y si no lo leyó le recomiendo leer el libro, Un mundo feliz de Aldous Huxley, que termina sometiendo a las personas de ese mundo a un régimen totalitario, justificando el fin para hacerlo feliz. Y en ese sentido, una de las herramientas que usan los gobernantes de esa fábula es proporcionarles el soma. El soma es una pastilla de la felicidad en aquel lugar. Es una pastilla que produce euforia, que es como un narcótico, que produce un estado de alucinación entre los habitantes de aquella sociedad, en que la tomen para combatir estados de melancolía y la describen de la siguiente manera. Fíjese el autor cómo lo dice. Es con todas las ventajas del cristianismo y del alcohol y ninguno de sus inconvenientes. Todas las ventajas del cristianismo y del alcohol y ninguno de sus inconvenientes. Obviamente que Huxley, un ácido crítico y con falta de conocimiento y tal vez con una visión bastante pesimista de la fe por malas experiencias que vivió con ella, no logra entender lo que verdaderamente la fe le está intentando transmitir, que es la vida en plenitud, en felicidad. Tiempo después de Aldous Huxley, que escribe en el año 35, Un mundo feliz, aparece lo que se describió como la droga de la felicidad, que fue el Prozac. En los años 60 aparece la pastilla de la felicidad. Y la industria farmacéutica se encargaba justamente de desarrollarla para producir estados de ánimo que sacaran a la gente de esas situaciones. Un médico podría hablarnos mejor acerca de eso. En los años 90 aparece otra pastilla también, y está descrita en una canción de Charly García, en el disco que se llama Parte de la Religión, un disco muy interesante en los años 90, en que escribe la canción que se llama Éxtasis. Y dice, éxtasis, todo el mundo quiere éxtasis, un misterio de amor, una forma de ser feliz. En los años 90 no solamente era el éxtasis como la expresión emocional, sino el éxtasis por la pastilla que circulaba en las discotecas de la época y que los muchachos consumían, y que hoy incluso en las fiestas electrónicas se consume ese mismo tipo de droga al día de hoy, y que es la búsqueda de la felicidad. Una pastilla para los estados de felicidad y sacarnos de las realidades alienantes en las que nos podemos encontrar. Así que de todo eso no es lo que Jesucristo nos está proponiendo, ninguna de esas cosas. Cuando habla de bienaventurados, dichosos, a los que Dios bendice, los felices, no les está proponiendo un éxtasis en sus emociones o en sus relaciones. Les está proponiendo otro tipo de relación. Cuando entendemos y reconocemos nuestra pobreza espiritual, cuando entendemos y reconocemos nuestros pecados y los de la humanidad, cuando logramos desarrollar una vida basada en la mansedumbre, cuando experimentamos hambre y sed de justicia en todo lo que hacemos y las relaciones que desarrollamos, personales o sociales,
cuando somos misericordiosos, nos dice Jesús, con el prójimo, cuando cultivamos un corazón limpio, como dice este mismo texto, cuando somos pacificadores en medio de un contexto violento y enfrentamos la persecución ante quienes en esta vida que propone Jesucristo la tratan de erradicar, Jesús dice que aún en medio de todas esas cosas, y si hacemos esas acciones, es que podemos ser dichosos, felices y encontrar la felicidad. Ante esas cualidades que parten de un corazón transformado, dice Jesús, es que Él nos promete ser bendecidos. ¿Es usted feliz de esa manera? Aún en medio de sus problemas, aún en medio de sus necesidades, aún en medio de sus angustias, aún en medio de las cosas que no tienen sentido, Dios nos propone vivir contra todas esas cosas de esta manera. No está mal buscar el bienestar personal, por supuesto que no. Y el bienestar colectivo, y es muy loable quienes lo hacen para eso. Pero el asunto es que no podemos pensar que la realización personal, la realización colectiva, va a finalizar en un paraíso en medio de la abundancia de todas esas situaciones o cosas o sentimientos, y creer que somos felices corriendo detrás de todas esas cosas como corre todo el mundo, por una felicidad que nos es constantemente esquiva porque hay que buscar más y más en definitiva. Incluso quien busca expresarlo en cualidades positivas como la solidaridad, el hacer cosas para llegar como esfuerzos personales que nos acerquen al bien preciado, son cosas que permanentemente estamos buscando fuera y dependemos de ellas en algún lugar, gurú religioso, un líder motivacional, un cantante, un artista, en fin, póngale el nombre que usted quiera. Buscamos y dependemos de que esas cosas nos produzcan, aunque sea momentos de felicidad. Pero ¿es posible la felicidad plena o sigue siendo como esa mariposa que se posa una vez cada tanto en la flor y allí adquiere sentido y felicidad nuestra vida? La felicidad, mirada de esta manera, es totalmente subjetiva. Sin embargo, la felicidad que nos propone Jesucristo, el estilo de vida que Él nos propone, es objetivo. No está declarando estas bienaventuranzas cómo nos sentimos, sino que nos está mostrando cómo nos considera Dios en medio de esas circunstancias por tener una relación con Él. Y viviendo, dándole sentido a nuestra vida, aún en medio de esas circunstancias. Lo cual es muy diferente. Y ahí cambia la búsqueda. Cambia nuestra búsqueda de responder a la pregunta. Por eso el desafío al mirar este texto bíblico y al mirar todo el texto de la Escritura es que debemos primariamente, como dice un poquito más adelante, si usted lee el capítulo 5 o el capítulo 6, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos van a ser añadidas. Reconocemos nuestra pobreza espiritual. Sabemos que tendremos sufrimiento. Sabemos que tenemos un espíritu a veces quebrantado y humilde. Sabemos que tenemos hambre y sed de justicia y la manifestamos. Somos felices cuando somos compasivos, cuando dejamos examinarnos por Dios y mostrar mansedumbre, un corazón limpio, trabajando todos los días para construir la paz en nuestras relaciones personales y colectivas. Incluso en los tiempos de persecución podemos obtener esta felicidad. En medio de todo eso, Jesús nos presenta esta paradoja. La felicidad no se pinta en medio de una escena donde todo es quietud, equilibrio y donde no hay ningún tipo de tormenta. La felicidad puede estar incluso
en medio de la tormenta. Cuenta la historia que un rey desarrolló un concurso para describir y mostrar cuál sería el ambiente perfecto en donde una persona pudiera gozar de la vida en forma plena. Y les invitó a los pintores del reino que presentaran cuadros al respecto. Uno de ellos trajo, y fueron los dos elegidos para el final, una escena perfectamente armoniosa, donde todo estaba en quietud, donde ni una brisa circulaba por el ambiente y donde todo era completa paz y armonía, donde no había nada dispar fuera de ello. El segundo cuadro era completamente lo opuesto, un ambiente de la naturaleza lleno de tormenta y relámpago en el horizonte viniendo, el estruendo de agua corriendo impetuosa por la corriente que estaba llegando, un ambiente hostil con animales que estaban en actitud violenta, y en medio de esa catarata que caía, en un resquicio de la cornisa, había un nido de un pajarito, sentados en su nido y empollando allí la nueva generación que venía. Y el rey le dio como ganador a este último, diciendo que esa paz perfecta, la felicidad, no necesariamente está en donde todo es perfecto, nuestro mundo ordenado, donde nada sucede y parece que todo está perfectamente puesto, cada fichita en su lugar, sino que aún en medio de todas las dificultades que tenemos, las tormentas que enfrentamos, los truenos y relámpagos que vienen sonando, anunciando tremendo temporal, podemos aún en medio de todo eso, como esa ave, mantener la calma y reposar. Porque más allá de las circunstancias, nuestra paz tiene otra fuente y otra provisión. Y nosotros, como cristianos, le venimos a decir hoy que no dependa su fe de todas esas cosas que están alrededor, sino que encuentre, y le invito que hoy, los días que siguen, lea este texto bíblico de Mateo capítulo 5, del 3 al 12, y examine su vida, cómo puede ser feliz, dichoso, bienaventurado en medio de todas esas circunstancias. ¿Podemos ser felices en esta sociedad del siglo XXI tan convulsionada? ¿O estamos condenados a la angustia de todos los problemas que veíamos representados aquí en la obra de teatro y que nos quitan la paz? Podemos, dice Jesucristo. No te voy a quitar los problemas, no voy a sacarte del medio del torbellino que estás viviendo, pero aún en medio de eso te puedo dar la felicidad y ser un agente que trabaje de esta manera. Va a trabajar siendo una persona que reconoce su pobreza interior, va a ser una persona que reconoce todas las injusticias que le rodean y tiene hambre y sed de justicia, pero en medio de eso va a ser una persona que va a desarrollar la mansedumbre, va a desarrollar la misericordia, va a trabajar para pacificar las relaciones personales y colectivas, va a trabajar aún en medio de las circunstancias en que lo persigan para encontrar respuestas para él y los demás. Que Dios nos ayude a encontrar en esta ruta la verdadera felicidad. Y es mi oración que usted pueda también encontrarla hoy al poner su fe en Jesucristo, que es en definitiva donde vamos a encontrar respuesta para la verdadera felicidad. Así que mi deseo es ese para todos ustedes hoy. Y lea este texto, procéselo, internalícelo y vívalo. ¿De acuerdo? Dios les bendiga ricamente.